Shalom, hermanos, espero de que se encuentren bien, saludable, en victoria. Es un privilegio que el Eterno nos sigue otorgando, el seguir escudriñando su palabra, sus escrituras, que nos va a edificar y nos va a llevar por el camino correcto, y sobre todas las cosas nos da ese entendimiento y sabiduría para poder lidiar con todas las cosas que tanto su persona y mi persona tenemos que lidiar a diario, cotidianamente. Esto es un privilegio que de verdad tenemos y que lo debemos aprovechar cada vez que el Eterno nos permite seguir indagando en su palabra, conociendo su palabra, porque de verdad esto es lo que nos está haciendo realmente libres, nos está contribuyendo al crecimiento espiritual nuestro y sobre todas las cosas nos acerca cada vez más a esta bendición que las Escrituras, valga la redundancia, Torah nos ayuda a alcanzar. Entonces, ¿qué le parece si por medio de la tefilá vamos a pedirle al Abba que se manifieste por medio de su Ruach, que nos dé el entendimiento, que nuestros receptores estén conforme a su voluntad, para así poder asimilar y recibir esta palabra que nos tiene el Rey de la Gloria preparados el día de hoy? Padre Celestial, te doy la bienvenida. Gracias, mi Rey, por este privilegio que nos entregas y nos das y nos otorga sobre todas las cosas para que podamos llegar a este conocimiento y este conocimiento nos haga cada vez más libre, nos acerque cada vez más a ti y a tu bendita y perfecta voluntad. Te honramos y te bendecimos. Te pido que te lleves toda oposición en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Yeshua HaMashiach. Amén, amén. Amados, una vez más me permite el Eterno darle título a esta enseñanza de hoy bajo el título El fin de la Torah es Yeshua. Esto es un versículo de Romanos, amados Ahiyah Hayot, que lamentablemente a través de la historia ha sido tergiversado. Y esto es algo que debemos como de lugar, pues corregir, enseñar, para que las personas que aún no tienen este conocimiento o no han podido llegar a descifrar lo que realmente Pablo está enseñando en este versículo, amados Ahiyah Hayot, se pueda aclarar y así pues contribuirle a estas personas a que puedan enfocarse en la Torá, ya que esto es un versículo bíblico que si lo desglosamos conforme a Torah nos demanda y nos enseña, entonces vamos a poder llegar a este conocimiento y a la enseñanza que realmente Rab Shaul nos quiso entregar, amados Ahiyah Hayot. Esto es importante entenderse, lo que en este caso Pedro nos enseñó, de que la interpretación de las Escrituras no la podemos dar privadamente. En este caso nos enseña el Shelial Kefas de que esto debe interpretarse conforme pues se le fue entregado a los apóstoles en este caso y también a los profetas del Abba. Bendito sea el Rey de la Gloria. Entonces, ¿qué les parece si primeramente vamos a indagar en la raíz? Porque es importante conocer el principio de todas las cosas, amados Ajín. Nos tenemos que ir siempre a la raíz, donde se originó todo esto, para poder darle la interpretación correcta y el sentido correcto de todas las cosas, conforme pues Torah pues nos ha enseñado, amados Ahiyah Hayot, que debemos hacer. Vamos a ver que desde un inicio la voluntad del Abba ha sido apuntar a Mashiach, ya que tanto los profetas como la Torah nos ha enseñado de que el Eterno está cansado de sacrificios y que los sacrificios de una o de otra forma el Eterno nos permitió en la Torá por amor y misericordia a nosotros, ya que nos quiso dar a entender la condición que tanto su persona y mi persona y este mundo entero se encuentra. Por eso nos dio ejemplos tangibles, amados Ahiyah Hayot, como nos escribe Torah, para que tanto su persona y mi persona podamos entender todo esto, ya que didácticamente hablando, amados Ahin, es mucho más fácil comprender las cosas, ya que el Eterno incluso por medio de sus profetas, muchas profecías y palabras que él entregó hacia su pueblo, las ha sellado, amados, como lo fue en Daniel, como lo fue en Ezequiel,
ya que, amados, apuntaba para un tiempo específico, la cual escatológicamente hablando, pues tendría que darse. Pero a su tiempo, así como nos enseña el Eterno por medio de Salomón, que todo tiene su tiempo en el agua. Entonces es importante recalcar esto y saber de que este plan divino que el Eterno diseñó desde un principio, lo diseñó para que la Torá nos diera a entender su plan, su propósito, cuál es la condición nuestra como seres humanos que somos y creación caída de Él, amados Ahin Yahayot, y así sucesivamente. Les pido por favor que me acompañe a Isaías capítulo 1, vamos a leer los versículos del 11 al 13. Dice Isaías 1 del 11 al 13, y pregunta el Eterno por medio de su profeta: ¿para qué me sirve, dice Yuhet Bajé, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de macho cabríos. No, dice aquí, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Aquí el Eterno pone muy claro a través de su profeta Isaías, amados, de que el Eterno está cansado de estos sacrificios y nos pregunta qué beneficio tiene el Eterno de que nosotros le ofrezcamos y levantemos estos tales sacrificios si no hemos entendido el propósito principal de todo esto, amados Ahin. El Eterno desde un principio les dio a entender cuando nuestros padres Adán y Eva cayeron, lamentablemente en desobediencia, y ellos viendo la condición en la que habían caído, amados Ahin Yahayot, sintieron vergüenza al verse desnudos ante sí mismo y ante el Creador, amados Ahin. ¿Qué pasó y qué aconteció? Dice que ellos mismos cogieron hojas, ¿verdad?, de higuera y se cosieron y se taparon con ellas. Y el Eterno, cuando los expuso, ¿verdad?, cuando sacó a la luz la condición realmente que tenían ellos después de esta desobediencia ante el Eterno, les dio a entender de que ya no podrían cubrir su falta conforme a su pensamiento, capacidad e intelecto, ya que lamentablemente a través de esta desobediencia entró el mal a ellos. Entonces, ¿qué permitió el Eterno y qué le mostró? De que lamentablemente el Eterno, para cubrir su desnudez, tuvo que permitir la muerte de un animal en este caso. Y los vistió con pieles de cordero, amados Ahin Yahayot. ¿Para qué? Para darles a entender de que el pecado que habían cometido era tan grave ante la presencia del Eterno que tuvo que ser expiado. En este caso, amados Ahin Yahayot, tuvo que haber un derramamiento de sangre, como nos enseña Hebreos capítulo 9, 27, que dice que sin derramamiento de sangre en este caso no va a poder haber perdón de pecados. Y esto es algo que el Eterno, a través de esa muerte que tuvo que permitir el Abba, por primera vez descrita en las Escrituras, amados Ahin Yahayot, darles a entender en la condición que lamentablemente habíamos estado y caído, en este caso por medio de la desobediencia, dándonos a entender de que no nos podemos acercar a Él y no podemos comenzar a hacer las cosas conforme pensamos que es correcto, amados, sino que ahora tenemos que atenernos a la consecuencia, en este caso irnos a la presencia del Eterno y comenzar a andar conforme a su voluntad y conforme el Eterno lo establece en su palabra. Entonces Isaías dice, ¿qué beneficio tiene Él en que nosotros llevemos y permitamos la muerte de estos animales? En ninguna manera. Dice que está hasta aquí, amados Ahin, de tanto sacrificio, de tantas cosas, porque ven lamentablemente de que todo lo que estamos haciendo en Él es en vano, por cuanto no hay cambio de actitud en el corazón. Esto fue lo que prácticamente rechazó el Eterno en Caín, amados Ahin. No porque Caín haya entregado una ofrenda, en este caso del cultivo, ¿verdad que sí? Sino que la actitud del corazón
en este caso de Caín, fue lo que conllevó a que la ofrenda no fuese aceptada, amados Ahin Yahayot, como si fue aceptada en Abel. Porque en Abel vimos que había un cambio de corazón, en Caín no, amados. ¿Y cómo nos damos cuenta de esto? Por la actitud y por lo que hizo Caín después de que vio de que la ofrenda de su hermano fue aceptada y la de él no. Entonces vemos de que nada sirve venir ante el Eterno, ¿verdad? Y rendirle culto, alaba o ofrecerle, en este caso, ofrendas al Rey de la Gloria cuando no se hay realmente un cambio de actitud de corazón en la vida de la persona que se acerca al alaba. Con estas cosas no sirve absolutamente nada, como lo vamos a seguir viendo a continuación. Amos capítulo 5, versículos del 21 al 22 dice: aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofrecieres holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. ¿Y por qué cree usted que el Eterno toma esta actitud ante la ofrenda que le estamos entregando nosotros como pueblo de él que somos, amados Ahin? ¿Por qué cree usted? Porque realmente, amados Ahin Yahayot, ve el Eterno de que vamos de fiesta en fiesta, de culto en culto, y no está viendo resultado en nuestras vidas. Bendito sea el Rey de la Gloria. El Eterno no estaba viendo en este caso un cambio en su pueblo, y como Elohim y creador de todas las cosas que es, incluyendo la bendita hermosa Torah, entendía, amados Ahin Yahayot, que los actos rituales en este caso no conllevaban absolutamente nada si no iban acompañados con verdadero arrepentimiento y conversión de corazón. Esto lo tenemos que entender, amados, y esto es lo que Yeshua vino a reprender de los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos enseñaban, mas no movían ni siquiera un dedo para cumplir lo que estaban enseñando. Y esto es lo que el Eterno no le agrada y encuentra como hipocresía. Bendito sea el Rey de la Gloria. Están enseñando algo que no se aplica. El querer entregar algo que no se está viviendo. Amados Ahin Yahayot, el darse a conocer como alguien que realmente no es. Esto no es de agrado para el Abba. ¿Por qué? Porque es totalmente falso, amados Ahin Yahayot. De nada sirve esto si no hay un cambio y actitud de corazón. Por eso le dijo: vosotros fariseos sois como sepulcros blanqueados. Por fuera se ven bonitos, por fuera reflejan una aparente santidad, ¿verdad? Pero por dentro están podridos, como él dijo. Lo que hay es muerte en sus vidas. ¿Por qué? Porque lo que realmente, donde el Eterno enfoca sus ojos, ¿verdad? Donde realmente el Eterno está interesado de que haya un cambio, no lo hay. Y por eso el Eterno nos tiene que recalcar una y otra vez por medio de los profetas que fue levantando en cada uno de sus ciclos y temporadas, y recordándonos: de nada sirve el sacrificio que usted hace, ¿verdad que sí? Referente a todo lo que usted litúrgicamente me puede hablar en forma de rito y en este caso, pues, doctrinas incluso de hombres que a través de la historia, pues, hemos heredado por medio de la ignorancia, por no tener Torah, por no haber tomado las escrituras del Eterno en serio, ya que, pues, no se estudian las escrituras, no se le dedica el tiempo suficiente como el Eterno lo demanda en su palabra, y por tanto, pues, estamos cosechando todo esto que hemos sembrado a través de la historia por nuestra desobediencia, nuestra falta de interés de indagar las cosas del Abba. Entonces dice el Eterno de que, amados, ¿de qué sirve? Como lo vimos en Isaías capítulo 1, versículos del 11 al 13, todos los holocaustos que estamos haciendo si no hay una actitud y cambio de corazón en la persona. Y dice aquí en Amos 5, 21, 22, que aunque nos empecinemos en seguir entregándole ritos y rituales
litúrgicos, ¿verdad que sí? Y ceremonias y como lo menciona aquí, solemnidades, de querer seguir celebrando la fiesta. Sin ese cambio de actitud, dice el Eterno que no va a recibir eso. Que en vano estamos haciendo todo lo que hacemos por cuanto, amados Ahin Yahayot, no ha habido todavía ese cambio que el Eterno está anhelando de todo corazón que su pueblo tenga. Porque es vital, amados Ahin, de que ese cambio se dé. En Miqueas capítulo 6, versículos del 6 al 8 dice, ¿con qué me presentaré ante Yuhet-Pahei? Se agradará Yuhet-Pahei de millares de carneros, de 10,000 arroyos de aceite. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. Mira lo que dice el rey. ¿Y que pide Yuhet-Pahei de ti? Solamente hacer justicia, amor, misericordia y humillarte ante el Rey de la Gloria. El Eterno está volviendo a reclamar, lo podemos decir de esta forma, amados Ahin Yahayot, de que aún no se ha dado ese cambio que tanto está anhelando y que a través de sus profetas nos ha llamado la atención y nos ha ido advirtiendo por medio de la historia de que necesitamos dar ese cambio. De que lo que realmente importa para el Rey de la Gloria no es lo que usted materialmente pueda brindarle al Abba, sino que, amados, lo que está pidiendo el Eterno es su vida, su estilo de vida, su neshama, que sabemos y hemos entendido que la neshama es el asiento de tus anhelos, tus emociones, tu intelecto y raciocinio. El Eterno quiere de que usted sea una persona que vaya siendo moldeada conforme a la voluntad del Hijo, conforme el Hijo fue, amados Ahin. Y por eso vino a esta tierra a darnos el ejemplo de cómo debíamos guardar Torah, cómo deberíamos vivir por la Torah, ¿verdad que sí? Y sobre todas las cosas que es lo que deberíamos cambiar para poder que el Eterno esté contento con la vida nuestra y así Él pueda bendecirnos conforme Él quiere de verdad bendecirnos, amados Ahin Yahayot, ya que Él es un Elohim justo como enseña las Escrituras del Padre. Y por eso es importante de que esto se dé, amados Ahin Yahayot. Así que el Eterno lo que está pidiendo es que seamos personas de justicia, que sepamos amar, que seamos misericordiosos y que nos humillemos ante Elohim. Y yo creo que estos 4 términos, amados Ahin Yahayot, se dan a entender de maravilla. Todos sabemos qué es la justicia, qué es el amor, qué es la misericordia y lo que significa humillarte ante tu Dios. Reconocer su grandeza y reconocer que todo lo que tenemos, que todo lo que Él nos permite hacer es porque, amados Ahin Yahayot, Él está con nosotros y permite y hace de que seamos bendecidos con todas estas bendiciones celestiales que el Eterno nos entrega por la obediencia que tenemos hacia Él, amados Ahin Yahayot, e incluso en muchas circunstancias y la mayoría de ellas por la misericordia y el amor que nos tiene, amados Ahin. Esto es importante el entenderse. En Jeremías capítulo 6, versículos 20 dice, para que a mí viene este incienso de Saba. Mira lo que dice aquí. ¿Para qué a mí viene este incienso de Saba y la caña dulce de tierra lejana? Vuestros holocaustos no me agradan, ni vuestros sacrificios me son dulces. Mira lo que está diciendo el Rey de la Gloria. Amados, mira lo que está diciendo. No importa el esfuerzo que ustedes hagan. Y los inciensos, ¿verdad que sí? Los aromas que usted me traiga, incluso de los confines de la tierra. A mí lo que me interesa es ese cambio de actitud y de corazón que yo quiero ver en la vida de cada uno de ustedes. Esto es lo que nos está dando a entender Elohim. Él no está pidiendo cosas, amados Ahin Yahayot, que tengan que venir de los confines de la tierra, que nos tengamos que sacrificar de una manera para poder obtener las cosas y venir a brindárselo. No, Él está pidiendo algo muy sencillo, pero que a la vez parece ser muy difícil para esta humanidad, que es entregarse de todo corazón y de mente, como nos enseña Jeremías 31, y la voluntad a nuestro Elohim Adon Yeshua HaMashiach, a nuestro Abba Kadosh. Bendito sea el Abba Kadosh. Y esto es lo que se le dificulta bastante
a nosotros como creación del Eterno que somos, amados. Así que ya sabemos, el Eterno no ve esas cosas, no le interesa esas cosas. Lo que Él le interesa es el cambio de actitud que tú sí estás logrando en tu vida. Eso sí le importa al Eterno. Al Eterno le importa de que si tú mentías ayer, ya hoy no mientes. Y que has reconocido que la mentira no te lleva a ningún lado, ¿verdad que sí? De que eso es algo que abomina al Eterno y que te califica para ser miembro del reino contrario. Bendito sea el Rey de la Gloria, ya que Hasatán es el padre de mentira, ¿verdad? Y los que lo siguen, pues la voluntad de su padre quieren hacer, como ya lo recalcó claramente en el Brit Harashá. Entonces, amados, eso le interesa al Eterno. Que ayer mentías, hoy ya no mientes. De que ayer blasfemabas, hoy ya no blasfemas. De que ayer robabas y hoy ya no robas. De que ayer maldecías y hoy ya no maldices. Ese es el cambio y esa es la actitud que el Eterno está deseando en la vida nuestra. De que se dé el cambio. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y aunque esta humanidad lo vea como poca cosa, para el Eterno no lo es. Ya que nosotros vemos lo que está al frente nuestro. Físicamente, empíricamente, pero lo que está dentro del hombre, que no tiene prácticamente alcance el hombre, eso es donde el Eterno se goza, se regocija y quiere glorificarse. Bendito sea el Rey de Gloria. Y esto el pueblo del Eterno lo debe entender. ¿Para qué? Para que la tenga mejor ante el Rey de Gloria. En Oseas capítulo 6, versículo 6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificios y conocimiento de Elohim más que holocaustos. Mira lo que está diciendo el Rey de la Gloria. El Eterno quiere que sobre todas las cosas seamos misericordiosos. ¿Por qué? Porque debemos entender de que estamos en medio de una creación caída, de una creación que el Eterno quiere restaurar. Y que por lo tanto, amados Ahin Yahayot, ya que dos bandos están peleando por las almas de este mundo, ¿verdad que sí? Pues está haciendo todo lo posible por alcanzar esas almas. Y para poder alcanzar esas almas, se está dando esta guerra espiritual, esta guerra que aunque físicamente, empíricamente, no la estamos notando, a lo mejor muchos de nosotros sí se está dando por amor a nosotros, como enseña Efesios, por ejemplo, a través de Pablo. Entonces, ya que esto se está librando, esta batalla como se libra, pues todo lo que no podemos ver que se está librando, pues se está manifestando poco a poco en lo físico, ya que hay una guerra, amados Ahin Yahayot, librándose en medio nuestra por amor a nuestras almas. Alabado sea su nombre. Y esto, si lo entendemos, amados Ahin Yahayot, entonces debemos tener este cambio de actitud, comenzar a obrar conforme las Escrituras nos demanda, que debemos, en este caso, obrar, tomar todos los consejos que el Eterno nos dejó plasmado en su bendita y hermosa Torah, para que cometamos los errores menos posibles, para cometer menos posibles errores, y así conllevar a que más almas puedan entrar al reino de Elohim. Y dice aquí, y no sacrificio, sino conocimiento de Elohim más que holocaustos. Entonces la voluntad eterna es que lo conozcamos a Él. Y por eso Yeshua enseña muy claramente en el Brit Harashá que eso es parte de la eternidad, o de eso prácticamente deriva. A eso nos va a llevar el Eterno a la eternidad, que lo podamos conocer a Él. Vamos a necesitar una eternidad para poder conocer a nuestro Elohim. Entonces el Eterno se considera más de usted, amado, se agrada mucho más de usted si usted, como dé lugar, va obteniendo misericordia en su vida, va ejerciendo la misericordia y va obteniendo el conocimiento del Eterno por medio de su palabra. Eso le va a agradar muchísimo más al Eterno que lo que usted pueda donar a la iglesia, por lo que usted pueda hacer por cualquier otra persona, amados Ahin Yahayot. Sobre todas las cosas, esto. ¿Para qué? Para que cuando ya la actitud del corazón esté correcta, conforme a la voluntad del Eterno, todo lo que usted haga, entregue, bendito sea el Rey de la Gloria, y haga por otras personas, eso va a ser aceptado ante la gloria de Elohim, por cuanto
Amados Ahin Yahayot, desde la raíz está todo en orden. Bendito sea el Rey de la Gloria. Por eso una persona que por lo menos entrega una donación o da algo, pero no lo hace de corazón, o sea, en este caso me refiero a que no, como que no es de su agrado, como que lo hace porque tiene que entregarlo, porque qué dirán las personas, o lo hace porque lo están como obligando o se siente obligado. Amados Ahin Yahayot, eso que estás haciendo no va a ser aceptado ante la presencia del Eterno. El Eterno de seguro permitirá que eso pueda bendecir a otra persona, amados Ahin Yahayot, pero eso no se te será contado a ti como justicia, por cuanto la actitud no está siendo la correcta. Y eso fue lo que le pasó a Caín. Bendito sea el Rey de la Gloria, por cuanto no tenía una actitud correcta ante el Eterno. Amados Ahin Yahayot, su sacrificio no fue en este caso, su holocausto, aceptado. Bendito sea el Rey de Gloria. Y con nosotros, pues no es distinto el asunto. Alabado sea su nombre. Entonces hemos visto ya en diversos profetas, en las escrituras, cómo el Eterno nos anuncia y nos da a entender de que Él está cansado de holocaustos y sacrificios, que Él no tiene beneficio absolutamente de eso, amados Ahin Yahayot, y que todo esto, si hemos escudriñado Torah, hemos entendido de que apunta a la condición que tenemos ante un Dios de gloria y la necesidad tan grande de redención que tenemos como servidores del Abba que somos, amados Ahin Yahayot, por cuanto hemos pecado, todos hemos sido destituidos de la gloria del Eterno. Ya entendiendo esto, ya reconociendo esto, amados Ahin Yahayot, pues el Eterno puede comenzar a obrar distinto en nuestras vidas, en este caso a favor nuestro. En el Brit Hadashah, lo que le llama la religión tradicional, el Nuevo Testamento, por lo menos en Mateos capítulo 9:13, el Eterno cita, o sea 6:6, como lo leímos hace un rato, dice Mateo 9:13, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Si hay algo que debemos entender es que como el Eterno nos entregó la parábola de el pastor y las 100 ovejas. Dice el Eterno y nos puso ese ejemplo. ¿Qué pastor, si teniendo 100 ovejas pierde una, no deja las 99 en el desierto y va por la oveja? Aquí nos da a entender el Eterno, amados Ahin Yahayot, cuando termina la historia dice, pues habrá más gozo en el cielo por un pecador que se convierte que por los 99 justos que no necesitan de arrepentimiento, dándonos a entender que si nosotros ya formamos parte del reino, ¿verdad que sí? Gocémonos, hagamos todo lo posible para que las demás almas que no tienen este privilegio que estamos teniendo tú y yo, los puedan tener ellos. Que nos regocijemos, amados Ahin Yahayot, y que en este caso ejerzamos la misericordia. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y que entendamos que Él está llamando a pecadores. ¿Por qué digo esto? Porque lamentablemente muchas personas cuando vienen a Yahshua y el Eterno le comienza a mostrar esta verdad y les permite vivir el rema, el tabar de Él, ¿verdad que sí? Caen en una altivez. Caen en un orgullo y comienzan a creer de que ya son mejores que los que están afuera, que ya los de afuera no son dignos y que solamente ellos son dignos y no quieren ni siquiera, amados Ahin Yahayot, tener ningún tipo de contacto con ellos, cuando el Eterno nos está especificando muy claramente que Él no vino por los justos, Él vino por los que están enfermos, amados Ahin. Y por lo tanto Él nos está preparando a un nivel similar como preparó a su Hijo para que cuando el Eterno nos mande y nos envíe, ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. Cosa que estamos viendo. ¿Por qué? Porque las Kehilá están convirtiéndose al mundo en vez de que el mundo se convierta a ellas. Bendito sea el Rey de Gloria. Y eso es algo que debemos evitar. Por eso es fundamental y es requisito principal en el reino del Eterno de que tanto su persona y mi persona lleguemos a este nivel de madurez espiritual para poder nosotros, amados Ahin Yahayot, hacer esta obra junto con nuestro Adón Yeshua HaMashiach Redentora.
Bendito sea el Rey de la Gloria, porque el Eterno le place manifestarse por medio de sus discípulos, como lo hemos visto a través de la historia bíblica. Entonces, esto es importante de que lo atesoremos, de que lleguemos a este conocimiento y sobre todas las cosas le permitamos al Rey de la Gloria de que alcancemos esta madurez espiritual. Y esto se alcanza solamente con disciplina, con decisión, amados Ahin Yahayot, con convicción en el corazón y siguiendo las reglas del Eterno. ¿Y dónde encontramos estas reglas? Estas reglas las encontramos en la bendita y hermosa Torá del Abacadosh. Así que, amados Ahin Yahayot, tenga pendiente el título de esta enseñanza: el fin de la Torá es Yeshua. Ya vamos a ir desglosando, pero es necesario comenzar desde el principio, ver lo que las raíces nos pueden entregar, amados Ahin Yahayot, y así poder llegar a este contexto de este versículo que nos enseña Pablo por medio de la carta a los Romanos. En Hebreos capítulo 10, versículo del 1 al 8, confirma el Eterno una vez más de que Él no está interesado de holocaustos y sacrificios de animales, por cuanto, amados Ahin Yahayot, la sangre de los toros y de estos animales que fueron entregados como expiación y holocaustos no quita el pecado. Esto es importante que entendamos, sino que todo esto era sombra de lo que había de venir en Yeshua HaMashiach. Por eso dice muy claramente y enseña a Romanos que Yeshua, en este caso, amados Ahin Yahayot, es el fin de la Torá. Y vamos etimológicamente hablando a escudriñar qué significa la palabra fin en griego, para que usted entienda mejor el contexto y de lo que Pablo quiso realmente enseñar. Entonces dice Hebreos capítulo 10, versículos del 1 al 8. Gracias, Abba. Porque la Torá, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Mira lo que dice aquí el libro de Hebreos, amados Ahin, específicamente en este capítulo que estamos citando. Dice aquí: de otra manera cesarían de ofrecerse, pues, los que tributan este culto. Limpios una vez, no tendría ya más conciencia de pecado. ¿Se da cuenta? Mira lo que está enseñando. De que lamentablemente, pues, esta normativa, este estatuto y precepto de la Torá, lamentablemente no ha podido lograr la perfección en el creyente, ya que este sacrificio que se pone y se coloca por medio de los holocaustos, ¿verdad? Sea de novillo, sea de toro, sea de ternero, sea de cabrito, sea de oveja, de lo que usted me quiera mencionar, amados Ahin Yahayot, no ha podido lograr limpiar nuestras conciencias. Y mire lo que dice: pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos o cabrios no pueden quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificios, esto lo dice el Eterno, Yeshua HaMashiach al-Abba, le dice: Padre, sacrificios y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Elohim, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero sacrificio, ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la Torá. Amados Ahin Yahayot, por cuanto el Padre vio que este ejemplo físico, empírico que nos dejó por medio de su Torá no fue lo suficientemente efectivo, ya que nos ilustró, amados Ahin Yahayot, la consecuencia que nuestros pecados tenían, que un animal inocente tenía que tomar la posición nuestra para que el Eterno no nos quitara la vida, amados Ahin Yahayot. El Eterno vio de que no fue suficiente para el hombre, ya que el corazón del hombre es duro, es perverso, amados Ahin Yahayot, y que no le da tanta importancia cuando un animal tiene que entregar su vida,
sin tener nada que ver con nosotros y con el pecado que hemos cometido, amados Sahin Yahayot, como que al hombre no le impactó eso lo suficiente. Por cuanto siguieron pecando, siguieron yéndose por sus propios caminos, apoyándose en su propia prudencia, entonces el Eterno decidió hacerlo por medio, amados Sahin Yahayot, de un cuerpo humano. Para ver si así, por medio de un cuerpo humano, viendo a una persona humana, muriendo de la forma que murió, amados Sahin Yahayot, entramos nosotros a conciencia y decimos, Padre, ese hombre puedo ser yo. Porque, amados Sahin Yahayot, seamos sinceros, es mucho más llevable ver que usted, por culpa suya, muere un animal, a que por culpa suya muera un ser humano. Bendito sea el Rey de la Gloria. Entonces, nuestra perversidad de corazón, nuestros corazones endurecidos, amados Sahin Yahayot, sobre todo los corazones de nuestros padres del ayer que vieron todo esto, amados Sahin, permitió de que el Eterno tuviera que hacer lo que hizo con nuestro Adón Yeshua HaMashiach, para darnos el ejemplo y así a ver si nos podía concientizar aún más, amados Sahin Yahayot, que esta vez no se trataba de la vida de un animal, sino la vida de un ser humano inocente. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y por eso declaró el Eterno cuando Juan el Bautista estaba bautizando a su hijo y dijo, este es mi hijo amado, este es el holocausto, la ofrenda agradable a mí, la que yo he apartado para el perdón de los pecados de mi creación, amados Sahin Yahayot. Y en cuanto sí el Eterno tuvo complacencia. ¿Por qué? Porque sabía que esto sí nos iba a acercar a Él. Porque cuanto sabía que esto sí podía expiarnos realmente de nuestros pecados y de nuestra culpabilidad, ya que aquel a quien el Eterno perdona, amados Sahin Yahayot, la conciencia nuestra, nuestra conciencia como que es reseteada en ese momento, amados Sahin Yahayot, y ya no sentimos culpa de lo que usted fue en el ayer. Bendito sea el Rey de la Gloria. Esto lo podemos testificar todos aquellos que hemos gustado y experimentado el perdón del Eterno. Que por muy grave que hayan sido nuestras obras en el ayer, cuando realmente el Hijo del Hombre, bendito sea el Rey de Gloria, que enseña las Escrituras, que es Yeshua HaMashiach, nos perdona, amados Sahin Yahayot, nuestra conciencia es aliviada. Porque Él lo perdona todo. Él dice que ya no se acuerda más de nuestras iniquidades. Deuteronomio capítulo 28 lo muestra. Él dice que ha declarado una maldición para aquellos que van en contra de sus estatutos, preceptos y mandamientos. Y una de las maldiciones, como lo enseña Deuteronomio 28, es que nos va a herir con ceguera espiritual, amados Sahin Yahayot, perturbación de espíritu. Bendito sea el Rey de la Gloria, y con locura. Y esto conlleva, amados Sahin Yahayot, a que en muchas ocasiones no tengamos paz mental. Por cuanto, amados, estamos transgrediendo Torah. Estamos quebrantando los mandatos y estatutos del Abba. Y el Eterno ya ha decretado desde un principio esta maldición. Y la maldición sin causa no llega a nuestras vidas, como nos enseñan muy claramente las Escrituras del Abba. Así que todo esto debemos reflexionar. ¿Para qué? Para que podamos andar conforme a la voluntad de nuestro Abba Kadosh. Ahora sí, veamos qué enseña Pablo en Romanos sobre la Torah y Mashiach. Y aquí el título de esta enseñanza, Romanos capítulo 10, versículo 4. Un versículo muy mal interpretado que con la ayuda del Abba lo vamos a desglosar y le va a quedar muy claro a usted. Mire, Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, dice su traducción bíblica, para justicia a todo aquel que cree. Mira lo que enseñan las Escrituras. Porque el fin, y esta palabra fin, es la palabra griega telos, amados Sahin Yahayot, que esto significa terminación.
En este caso, no en el sentido de abolición, sino meta, propósito, cumplimiento o plenitud. ¿Se da cuenta? Cuando el Eterno, por medio de Pablo, dice y afirma en Romanos 10:4, porque el fin, o sea, la palabra telos está diciendo porque, amados, la meta, porque el propósito de la Torá, bendito sea el Rey de la Gloria, el sentido de la Torá es Mashiach. Bendito sea el Rey de la Gloria. Por eso lo vimos en Hebreos capítulo 10, cómo el Eterno nos tiene que explicar de que Mashiach tuvo que venir aquí. ¿Para qué? Para darle sentido a la Torá, amados Ahin Yahayot. La Torá fue prácticamente entregada por medio del Abba para que tanto su persona y mi persona podamos ver la condición nuestra espiritual. Y por eso Pablo enseña en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Si la ley no nos dijese que codiciar es pecado, pues ningún pecado se nos podría ser atribuido, amados Ahin Yahayot. Si la ley no enseñara que codiciar es malo, pues si yo codiciase y la ley no dice que codiciar es malo, pues ante los ojos del Eterno y ante los ojos del ser humano, cuando haga esto, ¿verdad que sí? Pues no sería pecado por cuanto la ley no dice que sea pecado. Entonces el Eterno nos tuvo que dar una instrucción de vida con normas, con estatutos y preceptos para poder que usted entienda cuál es su condición ante un Dios de gloria. Bendito sea el Rey de la Gloria. En un término criollo para que usted a lo mejor me entienda mejor. Yo no necesito decirle a una persona perro, ¿verdad que sí? Si yo nada más estoy enseñándole un hueso constantemente. Bendito sea, ¿me entiende? Yo creo que sí. Entonces, espero darme a entender con este ejemplo. De que, amados Ahin Yahayot, el Eterno nos está dando el ejemplo suficiente en sus escrituras para que entendamos cuál es el contexto de todo esto que nos está enseñando el Eterno. Y el contexto de todo esto es que Torah no ha sido abolida, de que como seres humanos caídos que somos, para poder que el Eterno pueda a nosotros garantizarnos la justicia, el shalom, que es la paz, y todas las cosas, pues es necesario de que haya normas, estatutos y leyes. O dígame usted qué país en la que usted se encuentra no hay una constitución como tal. Todo país vive a través de una constitución porque si no fuera imposible, amados Ahin Yahayot, garantizar todo esto que estamos viviendo cada uno de nosotros. Y teniendo constitución, leyes, normativas, amados Ahin Yahayot, ¿verdad que sí? Mas sin embargo usted ve la lucha que está teniendo el ser humano en todos los confines de la tierra por sobrevivir, por llevar vidas dignas, etcétera, etcétera. Es una constante batalla. Y el simple hecho de que usted no conozca la constitución de su país no le da a usted, amados Ahin Yahayot, tampoco el derecho o no lo excusa a usted que cuando usted transgreda uno de esas normativas y leyes constitucionales de su país, usted no sea llamado a cuenta por ello, ¿cierto? Bueno, a lo mejor muchos no saben que el pasarse a lo mejor un semáforo en rojo, ¿verdad que sí? Le conlleva a usted a una multa. Lo conlleva a usted a que usted tenga que, en este caso, ir a la ley, ¿verdad? Y compadecer enfrente de la ley por ese acto que transgredió claramente la constitución de esa nación en la que usted se encuentra. Igual es con Torah. El simple hecho de que usted no tenga Torah y no conozca Torah no lo hace usted menos responsable de lo que usted comete como acto en su vida, amados Ahin. Por eso enseña Pablo que el que no tenga Torah y no haya tenido Torah, por Torah será juzgado igual, amados Ahin Yahayot. En este caso, sin Torah, pues va a perecer también. Y aquellos que hayan tenido Torah y conocido Torah por la Torah serán juzgados. Entonces vemos de que no te hace menos culpable el que usted no conozca los estatutos, preceptos y mandamientos de la Torah del Abba. Esto es lo que nos quiere enseñar Pablo. Entonces vemos ya etimológicamente hablando que la palabra fin que tradujeron aquí, que es la palabra telos, no significa de que vino a abolir, sino que significa que el propósito
Bendito sea el Rey de Gloria. La meta es que, amados Ahin Yahayot, entendamos que Torah se nos fue entregado para que entendamos por qué Yeshua vino a hacer lo que vino a hacer, amados Ahin. Porque Torah nos muestra nuestra condición y nos muestra que necesitamos de una redención por medio del Eterno. Bendito sea el Rey de la Gloria, quien apunta todo a nuestro Mashiach, Yeshua. Y esto es importante el saberse. Entonces la Torá, que es la ley de Moisés, tenía como propósito señalar al pueblo de Elohim hacia Mashiach. Y Yeshua es el cumplimiento, o sea, esa meta en el que se cumplen las profecías, las sombras y las figuras que la Torá contenía, amados Ahin Yahayot. Los sacrificios, las fiestas, el sacerdocio y los mandamientos apuntaban a la obra redentora de nuestro Yeshua HaMashiach. Por eso celebramos las fiestas del Eterno, por eso celebramos los Moabim del Eterno, porque las 7 festividades que tenemos no todas son fiestas, solamente 3 de las 7 Moabines que el Eterno nos entrega en su bendita Torah, solamente 3 son festividades, amados Ahin Yahayot, y los otros son encuentros que tenemos como Cajal que somos para recordar todo lo que Mashiach hizo por cada uno de nosotros. Desde su expiación, muerte, hasta su resurrección y su segunda venida, amados Ahin Yahayot, de cómo nos libertará de este sistema de esclavitud en la que usted y yo nos encontramos. Bendito sea el Rey de Gloria. Esto es lo que necesitamos entender. Así que Yeshua no anuló la ley, sino que la llevó a su plenitud, como nos enseña Mateo 5:17. Mateo 5:17 dice: no penséis que he venido para abrogar la Torá o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Se da cuenta? En otras palabras, la Torá encuentra su razón última y su objetivo en Yeshua, el Mashiach, quien nos da acceso a la justicia de Elohim por medio de la fe. Y por eso se salvó el ladrón que estaba en la cruz con Yeshua. ¿Por qué, amados Ahin Yahayot? Sin ningún tipo de obras de la Torá. Porque, amados, no cumplimos Torá para salvación, cumplimos Torá para poder llegar al proceso de la santificación y hacernos perfectos para toda buena obra en el Eterno. Esto es lo que debemos entender. Él fue salvo, como dijo Yeshua: Hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Por cuanto, amados Ahin Yahayot, se vio arrepentimiento en él. Reconoció que él estaba crucificado y había sido crucificado por sus pecados y por lo que él había cometido, y que reconocía que era justo lo que se le estaba aplicando. Bendito sea el Rey de la Gloria. Luego reconoció el sacrificio de Mashiach, que era inocente, amados Ahin Yahayot, y que no era culpable de lo que se estaba inculpando, y lo reconoció como Mashiach, como el Hijo del Eterno, y por eso le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Amados Ahin Yahayot experimentó, confesó, y el Eterno vio que estaba en el corazón, amados Ahin Yahayot, el arrepentimiento de esa persona, y por eso el Eterno lo pudo perdonar, aunque no haya tenido Torah o no haya cumplido Torah en sí. ¿Estamos entendiendo? Así que, amados, no cumplimos Torah para salvación, sino para la santificación, para que nos haga perfecto para toda buena obra. La redención la tenemos por la fe en Yeshua HaMashiach, como nos enseña Pablo en Efesios capítulo 2, versículos del 8 en adelante. No por obras para que nadie se gloríe, sino la expiación perfecta de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Entonces vemos que el fin de la Torá es Yeshua. O sea, el propósito, el sentido y la meta de Torá es llevarnos a Mashiach. Y por eso el Eterno exclama en Mateo 5:17: no piensen que he venido a cambiar esto, sino que, amados Ahin Yahayot, vine a dar el cumplimiento. Y si seguimos leyendo el pasaje, versículo 18 dice muy claramente, amados, ¿verdad que sí? Que ni una tilde, ni una coma, ni una palabra, ¿verdad?, de las Escrituras pasará sin que
todo se haya cumplido. Y hay profecías bíblicas que no se han cumplido aún, amados Sahin Yahayot. Entonces, hasta que la venida del Eterno no se haya dado, hasta que Apocalipsis no se haya cumplido al pie de la letra, hasta que las profecías bíblicas escatológicas no hayan tenido su cumplimiento, Torah sigue vigente para cada uno de nosotros. Lo enseñó el mismísimo Yeshua HaMashiach. Alabado sea su nombre. Por eso en Hebreos 10, a partir del versículo 9, se nos muestra cómo Elohim, el Rey, cumple la profecía bíblica al presentarse Yeshua como el sacrificio perfecto y único necesario para la justificación del ser humano. Bendito sea Alaba, dice Hebreos capítulo 10, versículos del 9 al 23, y diciendo luego, he aquí yo vengo, oh Elohim, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos sacrificados mediante la ofrenda del cuerpo de Yeshua, hecha una vez para siempre. Bendito sea el Rey de la Gloria. Cuando Yeshua exclama y le pide al Padre que quite lo que estaba viejo, ¿verdad que sí? Lo que estaba de primero y coloque lo nuevo, se estaba, amados Sahin Yahayot, refiriendo a los sacrificios y holocaustos para expiación de pecados, ya que la obra redentora de nuestro Adón Yeshua HaMashiach se había dado. Él dijo en la cruz del Calvario, consumado es. Bendito sea el Rey de la Gloria, dando a entender de que su ministerio había concluido y había logrado expiar, amados Sahin Yahayot, los pecados del ser humano, de todos aquellos que creen en él, amados Sahin Yahayot, y que por él viven. Y dice aquí, quítalo primero todo ese sacrificio ritual sacerdotal levítico para expiación del pecado. Acuérdense que se entraba una vez al año y no sin sangre al lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, a derramar la sangre, amados Sahin Yahayot, para expiación de nuestros pecados. Primero expiaba el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, para sus propios pecados y de su casa, amados, y luego entraba para expiar los pecados del pueblo, amados Sahin. Y esto primero, dice Yeshua, quita eso y pon ahora esto último, o sea, mi sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, quien ahora sí va a redimir la humanidad de todo pecado. Y van a ser sus conciencias limpias. Bendito sea el Rey de la Gloria, ya que el derramamiento de esta sangre de toros y animales en estos holocaustos no quitaba, amados Sahin Yahayot, la mala conciencia en el ser humano. Bendito sea el Rey de la Gloria. ¿Cómo sabe usted si el Eterno lo ha perdonado a usted de sus pecados? Cuando usted ya tiene su conciencia limpia de eso. Cuando usted ya no se acuerda más de eso porque sabe que fueron lavados en la sangre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Esto debemos entenderlo. Entonces dice aquí, amados Sahin, dice, establece esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Yeshua, hecho una vez y para siempre. Ya hay no necesidad de otro sacrificio. Otro sacrificio por el perdón de los pecados el Eterno no va a exigir y no va a aceptar, amados Sahin Yahayot. Ya hubo un perfecto sacrificio que el Eterno lo aceptó y único y para siempre. Y mira lo que dice aquí, como lo estamos citando y leyendo, y dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Yeshua, a su Mashiach en este caso, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Elohim. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los que santificó. ¿Se da cuenta, amados Sahin Yahayot, lo que acabamos de citar? El Eterno dice aquí muy claramente, amados Sahin Yahayot, que ya hay un sacrificio perfecto que nos puede acercar al Abba. Y por eso Él permitió que el velo fuera ser rasgado desde arriba hacia abajo, dándonos a entender que cualquiera con un corazón arrepentido y contrito, humillado ante el Dios de la gloria,
queriendo tener un cambio de estilo de vida en su vida, puede entrar ahora al lugar santísimo. Bendito sea el Rey de la Gloria. Puede tener esa comunión de tú a tú con el Abba. Bendito sea el Rey de la Gloria. Pero que para poder que eso se dé, dice las Escrituras que dos no pueden estar juntos si no se ponen de acuerdo. Amos 3:3 lo dice. Entonces nos tenemos que poner de acuerdo con el Eterno. Y el Eterno nos dice por medio de su palabra que seamos santos porque Él es santo. Bendito sea el Rey. Entonces nos da a entender que para poder que nosotros caminemos juntos, necesitamos la santidad. Y la santidad, el ser kadoshines, ¿verdad? Kadosh ante el Eterno, lo podemos lograr no solo con la justificación, bendito sea el Rey de la Gloria, sino necesitamos, amados Ahin Yahayot, su Torah, para que por medio de la Torah, que nos dice qué es lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, podamos nosotros, sí, obtener esta santidad, ya que sabemos lo que le agrada al Eterno y no, gracias a Torah. ¿Se da cuenta por qué Torah es tan importante en nuestras vidas? Y debemos atesorarla, escudriñarla, estudiarla, abrazarla, amarla, darle esa honra que merece, porque es la que nos permite acercarnos al Abba por medio del sacrificio de Yeshua. Y sabemos que la Torah viviente es ¿quién? De acuerdo a Juan 1:1. Pues nuestro Adón Yeshua HaMashiach, quien vino a darnos la interpretación correcta y enseñarnos qué es lo que debíamos hacer. Entonces aquí dice que aquellos que no aceptan el sacrificio de nuestro Adón Yeshua HaMashiach hacen funciones de sacerdotes que el Eterno no mandó ya a que, amados Ahin Yahayot, se hiciere, pero por cuanto no creen en Yeshua HaMashiach, ¿verdad que sí? Siguen haciendo estos rituales, aunque ya no es voluntad del Eterno, y todos los días hacen esos sacrificios que no puede perdonar sus pecados porque ya hay un sacrificio, ya alguien derramó la sangre por nuestros pecados. Y el Eterno va a aceptar el cordero que él mismo proveyó, así como nos dio a entender por medio de Abraham. Cuando el Eterno le dijo a Abraham que sacrificase a su hijo, bendito sea el Rey de la Gloria, como último paso de obediencia para hacerlo el padre de la fe, amados Ahin Yahayot, y por cuanto Abraham fue obediente y no le negó a su hijo, amados, cuando él levantó la daga contra su hijo, una voz del cielo le dijo que no lo hiciera, ¿cierto? Bendito sea el Rey de la Gloria por cuanto había sido una prueba, ¿verdad? Y por cuanto él no le había negado su único hijo, amados Ahin Yahayot, en quien el Eterno le había dado la promesa, porque por Ismael no le dio promesa, sino por Isaac fue dada la promesa, de acuerdo a lo que enseña Torah, el Génesis, el Bereshit, ¿verdad? El Sefer de Bereshit. Entonces, amados, vemos de cómo el Eterno le proveyó él mismo el Cordero. Y lo mismo hizo con Yeshua HaMashiach, nos proveyó el Cordero. Por eso Juan el Bautista dijo, este es el Cordero de Elohim, bendito sea el Rey de la Gloria, inmolado, que quita el pecado del mundo. ¿Se da cuenta? Bendito sea el Rey de la Gloria, que usted no puede separar el Nuevo Testamento con el Antiguo, como lo llama la religión tradicional. No, pueden ir separadas, ellas van juntas, ellas se complementan juntas. Bendito sea el Rey de la Gloria. El antitipo es del tipo. Bendito sea nuestro Adón Yeshua por ello. Yo creo que más claro imposible. Dice aquí, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice Yuhet Bahei, pondré mis leyes en su corazón y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Se da cuenta? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Yeshua HaMashiach, por el camino nuevo y vivo que Él nos había a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Yuhet Bahei, que es ahora Yeshua HaMashiach, acerquémonos con corazón sincero,
en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. ¿Se da cuenta? Por eso el Eterno le dijo a Nicodemo, usted siendo maestro de la Torá, de la ley, de la instrucción de vida del Padre, y no sabéis estas cosas, que se es necesario nacer de agua y del Espíritu. Aquí lo está recalcando el Eterno. El Eterno estaba prácticamente anunciando de que se era necesario el ser bautizado en agua, y agua simboliza Torah, ¿verdad? Y nacer en el Ruach. ¿Qué significa esto? Que se necesita Torah y Yeshua HaMashiach, quien da el cumplimiento a la Torah, amados Ajin Yahayot, para que tanto su persona y mi persona podamos ser perfeccionados, amados, ya que alcanzaremos, gracias a que Él ha puesto su Torah en el corazón y escrita en nuestras mentes, esta santidad que requiere el ser humano alcanzar para poder estar ante la presencia de Adonai. Porque dice las Escrituras que, amados, el que no tenga el grado de santidad que exige su palabra es consumido ante el Rey de Gloria. Por eso el Eterno le dijo, les voy a enviar un ángel a Moisés. Vayan por el desierto y yo les voy a enviar un ángel que los va a acompañar, porque si voy yo mismo, los voy a terminar consumiendo. ¿Por qué cree usted que dijo el Eterno esto? Porque la santidad del Eterno es única, y su santidad, su pureza, nos consumiría al instante, amados Ajin Yahayot. Y por eso el Eterno nos está llevando por este camino de santidad, de santificación, de cambio genuino. ¿Para qué? Para que tanto su persona y mi persona, futuramente hablando, podamos vivir una vida con Él. Bendito sea el Rey de la Gloria, y esto lo vamos a lograr teniendo Torah en nuestros corazones, escrita en nuestras mentes, y teniendo la fe plena en nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Bendito sea el Rey de la Gloria. Solo así, amados Ajin Yahayot, podremos tener algo asegurado y garantizado con el Abba. Así que el Eterno me los bendiga, me los guarde. Gracias por su atención, por sintonizarse. Le doy gracias a todos esos hermanos que se conectan, porque hasta de la India vi que se están conectando y están viendo estas enseñanzas. Un saludo a mis hermanos de Venezuela, México, de Argentina, de Estados Unidos, de España, de Alemania, de la India, incluso de Colombia, de Venezuela, y de esos países que están viendo estas enseñanzas que el Eterno me permite colocar en este canal como lo es Torah sin censura. Espero de que siga siendo de bendición, amados Ajin Yahayot. Me he comprometido con el Padre de entregar todo lo posible, todo lo que Él me vaya entregando, amados Ajin Yahayot, lo quiero seguir entregando. Por gracia recibo, por gracia quiero seguir dando, amados Ajin. Así que el Eterno me los bendiga, me los guarde. Un fuerte abrazo. Ya saben, si he despertado alguna inquietud, duda, o si alguno no tienes muy bien en claro, pues ahí está mi correo electrónico, la cual me puedes escribir y te atenderé personalmente. Así que el Eterno me los bendiga. Vamos a levantar una tefilá, vamos a agradecerle al Padre por esta enseñanza, y que sea el Ruach HaKodesh manifestándose cada vez en nuestras vidas. Vamos a en medio de esta oración, orar también por los enfermos, por aquellos que están siendo afligidos, por aquellos que tengan cargas espirituales. Que el Eterno haga su bendita obra. Amén. Padre Celestial, pongo, Señor, esta cajal delante de tu presencia, amados Ajin Yahayot. Padre Celestial, te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos. Te pido por este pueblo, Señor, que está sediento de tu palabra, de tu Torah, de tu bendición, mi Rey. Te pido, Señor, por todos los enfermos que están viendo, Señor Padre Celestial, esta enseñanza el día de hoy. Te pido por esos enfermos. Trae sanidad a sus vidas, mi Rey, Padre Celestial, a sus órganos, aquello que están padeciendo, Señor. Padre, tú eres la cura. Mi Rey, tú eres el alivio, tú eres la solución a todo problema. Por eso te pido, Señor, que te manifiestes con poder y unción. Tú sigues siendo el mismo ayer, de hoy y por los siglos, mi Rey. Tú sigues sanando, tú sigues libertando. Pido, Señor, por aquellas personas que están viendo este video, mi Rey, Padre Celestial, han tomado esta enseñanza
en serio en sus corazones, mi Rey, y que estén siendo afligidos espiritualmente o atormentados, Señor, por espíritus inmundos. Yo te pido, Señor, por la sanidad, Señor, y la libertad de estas personas en este momento, Abba. Glorifícate, mi Rey. Padre Celestial, compadécete. Gracias porque tú nos enseñaste la misericordia. Bienaventurados los que son libres y que han sabido tener misericordia sobre sus eh, cónyuges, sobre sus consiervos, sobre aquellos que están en su entorno y contorno, Abba. Y yo te pido, Señor, que te continúes manifestando con poder y gloria. A ti sea toda Rabá por los siglos de los siglos. Amén, veo amén. Que el Eterno me los bendiga, me los guarde. Un fuerte abrazo. Shalom. Y como tenemos acostumbrado a decir en este canal, hasta un próximo video. Shalom.